Muy buenas tardes. Después de las sabias y emotivas visiones del área y el llamamiento a considerar ese punto de unión entre el patrimonio y nuestra cultura común, y después de lo de Matera, que por cierto quisiera puntualizar con Pietro la posibilidad que tenemos de que ya lo ha dicho Chano, del hermanamiento entre Gáldar y Matera, pero también del hermanamiento de la propuesta de Risco Caído junto con Matera, de que ha pasado, que es un ejemplo a seguir, de pasar de la vergüenza de Italia a capital europea de la cultura, que ya es todo un recorrido en sí mismo, ¿no? Y quisiera que eso pues realmente se consolidara en alianza permanente con Matera y como sitio del patrimonio mundial, dentro de la red de los sitios del patrimonio mundial. Bueno, a mí me toca describir una cosa que no se ha dicho nunca aquí, que no se ha explicado aquí, en otros ámbitos. Hemos hablado de muchos temas en relación a la candidatura, y es el que, vamos a ver, para que un bien sea inscrito en la lista del patrimonio mundial, no solo tiene que ser maravilloso para nosotros, para los que vivimos aquí, o los que somos partícipes del bien, eso se da por descontado y es una condición sine qua non. Tiene que ser algo excepcional y que tenga un valor universal. ¿Qué significa esto? Pues que tenga un valor universal en comparación con otros bienes. Yo me acuerdo que cuando Fondroste, tuve la suerte, cuando Fondroste empezó a diseñar la Convención del Patrimonio Mundial en la UNESCO, me lo describía bastante bien. Dice, ¿qué queremos hacer con la lista del Patrimonio Mundial? Con la lista del Patrimonio Mundial queremos hacer una especie del genoma humano, pero de la huella de la cultura humana, para bien y para mal, de la huella de la cultura humana en este ámbito. Dicho de otra manera, si la civilización desapareciera, podría a lo mejor un extraterrestre o otra civilización buscar las huellas de lo que éramos a través del genoma del patrimonio mundial. Con lo cual tendría que ser un conjunto de bienes que no sean los más maravillosos en cada sitio, los más excepcionales, sino que sobre todo sean excepcionales, únicos y representativos. Y voy ahora a incidir sobre el tema de la representatividad. El gran esfuerzo actual de la lista es primero cubrir una representatividad geográfica. La gran crítica en estos días, y por eso es tan difícil de que España o países europeos obtengan una nueva nominación, con lo cual si se obtiene la de Gran Canaria es triple o cuádruple mérito. Por eso es tan difícil, porque vean ustedes que el esfuerzo actual de la UNESCO es que primero geográficamente haya una redistribución realmente que represente realmente el patrimonio mundial, los distintos fenómenos naturales, culturales o mixtos del patrimonio mundial. Y quiero llamar la atención aquí de este punto. Fíjense, el eurocentrismo y la propuesta de Gran Canaria está ligada a este ámbito, el ámbito de Noráfrica y el Magreb bereber, que fíjense la poca cantidad de puntos que hay representados, muy pocos puntos, y los que hay, fíjense, muchos de ellos en el norte son bienes clásicos, romanos, cartagineses, púnicos, etc., pero no realmente ligados a la cultura, digamos, de lo que representa el Risco Caído. Con lo cual, ese es un valor importante de la propuesta de Risco Caído, que coge la bandera en la representación de la cultura masiva. Y esto es importante a nivel de la lista, debe ser representativa. Como bien dijo antes Fernández Galiano, aunque yo tengo una catedral gótica fantástica, ya están súper representadas las catedrales góticas y todos los estilos.
necesitamos otro estilo no representado, otra cultura no representada, por muy magnífica que sea. Entonces, les voy a explicar por qué el sistema comparativo, o sea, los valores de riesgo caído en comparación, porque para ello, para que seamos candidatos, hemos tenido que tener la comparación con otros bienes de la lista y demostrar que somos representativos, que somos únicos y que cubrimos las carencias que no existen, que no están representadas en la lista. Eso es lo que hay que demostrar, no que seamos maravillosos solamente. Entonces, una de nuestras grandes áreas temáticas es, y ya se ha citado muchas veces, es el tema del marco temático, es la astronomía cultural, la cultura astronómica de los antiguos canarios. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay en ese ámbito. Vamos a compararnos con otros bienes ya inscritos en la lista, porque lo que nos pide la UNESCO es compararnos con sitios ya inscritos, porque si hay muchas cosas parecidas a las nuestras inscritos, pues realmente es redundante. Te dirán, oiga, pues está muy bien lo que ustedes proponen, pero es redundante. Bueno, pues nos encontramos con que a nivel de astronomía cultural, a nivel de cultura, de manifestaciones arqueológicas relacionadas con la astronomía cultural, en el mundo insular nosotros hemos insistido en 3 niveles: islas, el Magreb, el norte de África y el resto del mundo. ¿Por qué las islas? Porque representan un mundo poco reconocido. Ustedes saben que hay más de 120.000 islas en el planeta, con 500 millones de habitantes y con casi más de 30.000 tipos de culturas distintas. O sea, además está reconocido esto en la Declaración de Río. Pues bueno, cuando analicemos la astronomía cultural en islas, nos encontramos que en la lista casi no hay nada. Está Rapa Nui, donde los ajus tienen connotaciones astronómicas y sus orientaciones. Nos encontramos con el centro neolítico de las Islas Orcadas y con los templos megalíticos de Malta, que ya invitamos a venir a los compañeros de Malta aquí en una de las jornadas anteriores. Pero reitero una cosa, en sus expedientes de declaración ellos no mencionan la parte de la astronomía cultural. O sea, con lo cual la representación como tema insular de riesgo caído está bastante clara. También en las listas indicativas está, bueno, esto para que vean ustedes cómo está el estado de las listas a nivel de patrimonio mundial. Los magníficos sitios de Karnak todavía no están inscritos, están en lista indicativa y sí que tienen connotaciones, que esto nuestro amigo Bartolomé se podrá morir de la risa. O sea, tenemos un patrimonio brutal que es Karnak, los sitios megalíticos de Karnak, y no están todavía en lista indicativa. Y tienen connotaciones astronómicas los sitios de Karnak, igual que lo tienen los dólmenes de Bartolomé, que se podremos llamar así en el futuro. Los dólmenes antequeras. Lo que quiero decir con esto es que si ven el estudio comparativo en la lista, esto es para que entendamos con qué nos comparamos, porque si no, no podemos ver dónde estamos. Siempre se habla mucho de riesgo caído, nosotros y tal, pero tenemos que compararnos para poder saber dónde está. En cambio, hay miles de manifestaciones, o cientos en todo el mundo insular, en la Polinesia, etcétera, que han sido identificados en muchísimos estudios. Con lo cual, de salir adelante nuestra candidatura, representaríamos a todos esos elementos. También representaríamos lo que no está representado en el norte de África, en el Magreb. Lo que hay como bienes arqueoastronómicos en la meseta del Dubún, en la necrópolis de Fongal, en la fortaleza de Sinyegra, en las pirámides en Libia, e incluso aquí, incluso solo hay un sitio en lista indicativa relacionado con este tipo en el Magreb. No hay nada de si representaríamos en el Magreb también esa parte astronómica de la cultura masiva. Solo está en imagen, en lista indicativa, lo que ustedes ven ahora. Cuando vamos al mundo de las hierofanías, que dentro de la astronomía cultural, pues nos encontramos con que de islas, ninguna. Bueno, Irlanda no la consideramos isla. Yo cuando era secretario del Consejo de Islas de la UNESCO
Irlanda e Inglaterra no eran islas, aunque los ingleses digan lo contrario, no eran islas en el sentido cultural, pues solo tenemos dos casos. Uno de ellos, el de la tumba de Newgrange, se parece bastante al fenómeno del risco caído porque tiene un tragaluz similar y le ocurre igual que a los templos de Malta, y tenemos el caso de Abu Simbel y punto, se acabó. Con lo cual podemos compararnos dentro de las hierofanías que presenta el risco caído a nivel mundial, pues sí que marca un carácter definitivo de singularidad. Con lo cual tenemos que a nivel insular, en lo que es astronomía cultural, tenemos que existen muchos bienes relacionados, pero con escasa o nula representación en la lista, que ningún bien inscrito relacionado con este marco temático en el Magreb bereber, y que los pocos bienes relacionados con la astronomía cultural y las hierofanías del NUR no están descritos en la lista de patrimonio mundial. Pasemos ahora a la comparativa de las manifestaciones trogloditas. Bien. Vamos al caso, como dije antes, primero las islas. Pues solo tenemos dos comparativas. Digo que esto es importante que lo sepamos. En la lista de patrimonio mundial tenemos la necrópolis de Pantalica y el hipogeo fantástico de Al-Safilieh. Fíjense una cosa, y estos son los únicos casos donde hay manifestaciones trogloditas de islas reconocidas en la lista de islas, territorios insulares, en la lista de patrimonio mundial. Y los dos son necrópolis. O sea, no se trata de un caso como el de risco caído, son necrópolis, punto. Si nos vamos al mundo Masig, está mal escrito, perdón, Samir, la redacción no está bien puesta, a Masig. Si nos vamos al mundo Masig, pues tenemos que hay manifestaciones brutales como ya Pietro nos lo ha enseñado. Además de lo que ha enseñado Pietro, está Matmata, está desde el Nafusa, los Agadires del Rif, que son una maravilla, y está lo que nos vendrá a hablar ahora, mañana nos hablará la doctora Samia Chergui del Par de Sauré, que es una maravilla en esta aspecto. No hay nada representado en la lista del mundo Masig y de Noráfrica, con lo cual de alguna manera el risco caído representaría o cogería la bandera de esa representación. En cambio, si hacemos la comparativa con los lugares trogloditas del mundo, sí que está en el mundo continental y no en el Magreb, en el resto del mundo sí que está bien representado en la lista de patrimonio mundial el fenómeno troglodita. Hay muchos sitios, los Sasi, el Parque Nacional de Goreme, etcétera, etcétera. Hay muchos, bueno, no muchos, estos sitios en la lista, con lo cual podríamos decir, bueno, Gran Canaria no es una excepcionalidad, Risco Caído y las montañas sagradas. Pues sí, es una excepcionalidad dentro del mundo insular, dentro del mundo del Magreb, dentro del mundo norteafricano, y es una excepcionalidad por lo siguiente. De todos los que hay aquí, solo Sácer y Matera es un paisaje troglodita vivo, al igual que Gran Canaria, fíjense. Solo podemos hablar de algo similar si recorremos esta lista en, pues posiblemente, algo de Petra, del entorno de Petra, y se acabó. Los demás son parques arqueológicos. De ahí viene nuestra excepcionalidad en el hermanamiento, en ser vivos. Y por otro lado, somos excepcionales, tanto Matera, vamos a darnos el premio, que ya es patrimonio mundial, como nosotros, en una cosa. Matera tiene toda la multifuncionalidad troglodita representada, desde lo sagrado hasta el hábitat, desde lo profano hasta las técnicas y usos del territorio, hasta el agua, y eso está representado en Risco Caído en las montañas sagradas. Es decir, es un hábitat multifuncional, que también lo encontramos, por cierto, en el paisaje cultural de Mesa Verde. Pero Mesa Verde es un parque arqueológico, no es vivo. Pero también es un hábitat donde está toda la representación multifuncional, graneros, santuarios, espacios, mientras que en otros lugares, como los que hemos visto anteriormente, pues son grutas sagradas
o espacios muy específicos como los de los men en Chile. Vamos a establecer también la comparativa con triángulos públicos. Julio nos decía, hombre, el triángulo público es algo excepcional, hemos estado hablando, pues bueno, vamos a ver si es realmente excepcional. El triángulo público es el triángulo, la representación del público femenino es una representación tan antigua como que ya aparece en dos sitios del patrimonio, de los sitios más clásicos del patrimonio mundial, como en las cuevas de Lascaux, y aparece en Val Carmónica, pero aparecen pocos elementos. Lo extraño de las montañas sagradas es la brutal profusión de triángulos públicos en un territorio tan pequeño. O sea, esa insistencia en la sacralidad de lo público o en la no sacralidad. Y eso solo no se encuentra en la lista del patrimonio mundial representado, y sí que se encuentra, lo hemos encontrado en el valle de Mahandi, en Orissa, en la India, y en las cuevas de Carvano, en Australia. Por lo tanto, de rico caído en salir, representaría a este nivel esa excepcionalidad de otros lugares del mundo. O sea, a lo mejor las cuevas de Carnarvon son mejores, o más, particularmente por su mayor antigüedad, son de 10.000 años, son más interesantes, pero van a representar el efecto ese de la mayor densidad. Otro de los aspectos fundamentales en la comparativa que nosotros teníamos era que Risco Caído en las montañas sagradas representaba la odisea de las culturas insulares que han evolucionado en aislamiento. Es decir, aquellas culturas que de repente han llegado a un sitio y como islas han evolucionado solamente y han creado una nueva cultura, que fue lo que ha surgido en Gran Canaria. Y esto es lo que representa. Pues tenemos muy pocas en la lista del patrimonio mundial que hagan mención a esto. Tenemos San Kilda, que bien es cierto que habla de una ocupación humana de 5.000 años, esto queda en el norte del Reino Unido, ya abandonado, un sitio abandonado, inhabitado, declarado parque natural. La laguna meridional en Palau de las Islas Rocosas, abandonado, declarado parque natural. En este caso son bienes mixtos, no son bienes declarados por este aspecto, pero están relacionados. O las Islas Sagradas de Hawái, que están declaradas como bien natural, curiosamente. Pero resulta que los indígenas las siguen manteniendo como el lugar sagrado. Los hawaianos siguen manteniendo estas islas como su lugar sagrado. ¿Qué ocurre? Que todas estas son civilizaciones que han desaparecido, como las islas misteriosas. Esto es un poco lo que representa también la candidatura de Risco Caído. Va a representar la odisea de una cultura insular aislada de procedencia masiva que evoluciona en un territorio, pero que no desaparece del todo. Esta es la grandeza y la diferencia de esta candidatura. Una candidatura que representa, por cierto, ahora que estamos hablando mucho de Cortés, pues una candidatura que representa la barbarie, o sea, los derechos y la dignidad del pueblo de Tasmania, que en el siglo XIX fue arrasado brutalmente por la última mujer de la cultura tasmana. Fue el mayor genocidio cultural realizado por el Imperio Británico hace poco tiempo y nadie habla de esto. Y esta es una cultura insular arrasada. Nuestra candidatura representa el derecho de las culturas indígenas insulares que han sido también arrasadas, y de aquellas otras muchas que, como las llamaban los conquistadores cuando recorrían la Polinesia, las llamaban las islas misteriosas, es decir, las Mystery Islands, que eran las islas donde llegaban y había un montón de monumentos de culturas antiguas polinésicas que no se sabía que las había hecho. También teníamos una de las características vertebradoras de la candidatura de Risco Caído, que es las montañas como refugio. Como refugio de múltiples maneras: refugio político, refugio ante la conquista, refugio ante
ante el entorno, y aquí tenemos también muy pocas, o sea, insulares nada más que una. Insulares tenemos una que es los farallones, perdón, el paisaje cultural del Morne, en la isla de Mauricio, que es el refugio de los esclavos cimarrones que escapan a los colonizadores y se refugia en esa montaña y crea una cultura. Esto le sonará al Ventaiga, obviamente. Pues esto, lo de la montaña como refugio, también está muy mal representado en la isla, en la lista, y la lista lo contribuiría. Por supuesto que hay lugares como los farallones de Bandiagara, el país de los Dogones, que ustedes muchos lo conocen, que también es un lugar de refugio que ha logrado mantener su cultura, dadas sus características. Por cierto, que se está en marcha la candidatura de la ciudad de Carcasona en los castillos Centinela para su inclusión en la lista indicativa. También como montañas y lugares de refugio de los famosos templarios, o sea, que fueron finalmente masacrados en estos castillos, que será una próxima candidatura francesa a Patrimonio Mundial. Las montañas sagradas. Sí hay muchas montañas sagradas, consideradas sagradas, porque el título de la candidatura de Rey Cocaído son también las montañas sagradas, porque así lo consideran nuestros antepasados. Sí hay muchas, como el Monte Fuji, el Monte Albán, el Monte Taishan, Emei en China. Bueno, hay bastantes, no muchas, pero hay algunos bienes que pueden ser considerados montañas sagradas dentro de la lista del Patrimonio Mundial, o Urulu, que todo el mundo lo conoce, la montaña Urulu en Australia. Pero a nivel insular solo hay una representación en Nueva Zelanda, que es el Parque de Tongariro, el alma del espíritu maorí, que esto es precioso, es el único sitio donde es Patrimonio Mundial cultural y no tiene nada construido, porque ahí reside el alma de la cultura de los maorí. O sea que es un tema bastante bello. Pues es parecido, entonces somos excepcionales si nos lo comparamos, porque tendríamos una representación de montañas sagradas insulares en Nueva Zelanda y otra en Gran Canaria. Técnicas y uso del territorio. Bueno, hay muy pocos lugares dentro de lo que es un paisaje agropastoral, como lo es el del centro de Gran Canaria. Por cierto, donde aún se conserva realmente la transhumancia en toda Canarias. Y es el paisaje cultural agropastoral de Cosey. Se ve, pero todos son continentales. O sea, todos. No hay ningún insular. No hay ningún caso de paisaje agropastoral, según lo que hemos analizado, en las listas ni en las listas indicativas, en lugares insulares. Todos son continentales. O sea, los pocos que hay son continentales. Con lo cual, ganamos. En cambio, en terraza, en la comparativa de terrazas, todo el mundo, esto últimamente es interesante porque la gente dice, sistema, ahora ha habido un congreso sobre los paisajes de terraza. Terraza es lo más representado a nivel mundial. O sea, por ahí no ganamos, hablando de la competición, por ahí no somos representativos. Hay terrazas, le he puesto en la esquina de aquí las más famosas, que son los arrozales en terrazas de Filipinas. Pero terrazas, desde que hay una montaña y hay hambre, el hombre ha hecho una terraza. Vaya, eso es más antiguo que la rueda. O sea, con lo cual no es nada excepcional. ¿Qué es lo excepcional en el conjunto de paisajes que tienen terrazas? En nuestro caso, de todos los paisajes, en la lista de Patrimonio Mundial hay muchos paisajes, pues no muchos, hay unos cuantos paisajes con terrazas. ¿Por qué Risco Caído es excepcional? Porque sería el único, junto con Matera, que es con terrazas cuevas. Esto solo lo hay en Matera, en Magmat y en nuestro caso. Fíjense ustedes, son pequeñas diferencias. Y por último, en el recorrido del análisis comparativo, lógicamente tenemos que hacer qué hay de comparable en la lista de Patrimonio Mundial en nuestro entorno, en el entorno cultural, que es
norafricanos. Entonces tenemos, que ya lo ha nombrado antes Pietro Tassilin-Nallier, y en el entorno canario, porque también te piden, oiga, usted, pues dentro de su entorno será lo excepcional también, por eso las cosas van de arriba abajo y de abajo arriba el análisis comparativo. Pues bueno, la memoria nuestra aporta que lógicamente dentro o sea, en relación a la cultura masí, sería un elemento representativo de muchos de sus aspectos importantes, con un valor añadido, Samia, yo creo que esto es importante, con un valor añadido, que estamos hablando de partes de la cultura masí preislámica, o sea que esto no es frecuente. Y luego, con respecto al resto de Canarias, en Canarias sí que hay, a nivel de manifestaciones y referencias gastronómicas, los grabados, los podomorfos de Tindaya, los grabados del Hulan, hay todo tipo de representaciones en Canarias, pero es en las montañas sagradas de Gran Canaria y en Risco Caído y en ese entorno donde se fundamenta el auténtico compendio, es como el libro abierto de todo lo que es el fenómeno cultural de Canarias. Yo creo que muchas veces lo hemos hablado con Pepe, el análisis comparativo demuestra que realmente la declaración de Risco Caído marcará un antes y un después para la arqueología, para la ciencia, para la arqueoastronomía y sobre todo para el orgullo de todos los canarios, los orgullos de los insulares de Gran Canaria y el orgullo de todos los Gran Canarias, que si se cumplimenta la declaración, entonces será un orgullo compartido a nivel mundial. Muchas gracias.